Y vamos a ver. Entonces, veamos chicos, el objetivo del día de hoy es cómo ver o cómo resolver ejercicios de funciones exponenciales, tanto en GeoGebra o de forma tradicional. Para eso hay que buscar la diferencia entre una función y otra. ¿Ya? Entonces, nosotros hasta la clase pasada habíamos hablado de este tipo de funciones, la función lineal, que era una línea recta. Entonces, por ejemplo, y o f de x, como queramos llamarlo, es igual a 2x más 1. Entonces tenemos la función lineal. La función lineal simplemente es una línea recta. Ahí tenemos la función. También vimos otro tipo de función que es la función parabólica, que la vamos a llamar en este caso g de x. En este caso vamos a escribir un x cuadrado más 7x menos 10. Por ejemplo, ahí tenemos una función cuadrática. Entonces, recordando que la función lineal es una línea recta, la función cuadrática es una parábola. O sea, que puede venir bajando, llega a un punto mínimo y vuelve a subir. O puede venir de un punto mínimo, empieza a subir, subir, llega a un punto máximo y vuelve a bajar. Entonces, esa es una concavidad eh, que la podemos ver de esa forma. Pero la función exponencial es la siguiente. Vamos a hacer h de x es aquella función que tenemos un número cualquiera y ese número lo elevamos a x. Y esa es mi incógnita. Y la función exponencial es de la siguiente manera, de la siguiente forma. Se parece mucho a la parábola, pero tiene la siguiente forma. A medida que uno va eligiendo un número de x, ese número va creciendo cada vez más. Eh, ¿A qué me refiero con eso? O sea, si yo elijo un valor de x pequeño, me va dando un valor cada vez puede ser posiblemente un poco más grande, de tal manera que mi función, en este caso, se van fijando, va aumentando con números pequeños. La función exponencial tiene, esa es una de las posibles vistas, que viene de un lugar muy bajo y sube. La función exponencial ocurre como en este caso, no llega al cero como solución. O el valor mínimo que puede llegar puede ser cero en algunas ocasiones. Pero normalmente casi nunca es cero, porque como las propiedades de las potencias, la única forma que un resultado sea cero en una potencia es que la base sea cero, no, es la única opción. Pero si la base no es cero, siempre nos va a dar un número positivo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con base? En este caso, el 2 sería mi base y el x sería el exponente. Y el resultado h de x sería la potencia. Entonces, en este caso, si yo leo un número positivo a x, con cualquier valor que a mí se me ocurra de x, va generando un valor siempre positivo. Si los valores de x son mayores a 1, los números normalmente son bastante grandes. Pero si elegimos valores menores al 1 como decimales, ¿ya? El valor de la base, en este caso, o el valor de la potencia como resultado, va a ser más pequeño. Pero solamente cuando uno va ocupando
algunas variables del ejercicio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa función, que en este caso la función h, 2 elevado a xh, yo lo elevo a un negativo? Alguien dice, ¿qué pasa si le coloco un negativo delante del 2? Si le coloco un negativo delante del 2, obviamente en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. ¿Ya? Pero si hago lo siguiente, por ejemplo, en vez de colocar el negativo antes, coloco un negativo dentro de un paréntesis y después coloco el elevado, la función desaparece. ¿Se fijan? No está en ningún lado. A diferencia de la H, de la F, de la que hicimos recién. Entonces, ¿qué explicación yo le puedo dar a ese caso cuando la base, si yo elijo una base negativa y cuando lo tenga que graficar, no da nada? Si se fijan, no hay ninguna gráfica, no hay ningún dibujo. Incluso coloco ver todos los objetos y no se ve nada. En ese caso, no es una función. Entonces, cuando yo elijo un valor, vuelvo a repetirlo, dentro de la base, y ese valor es negativo, pero está dentro de un paréntesis, esto no sería función. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo por 1, la solución va a ser -2. Si reemplazo por 2, la solución va a ser 4 positivo. Si reemplazo por 3, va a ser -8. ¿Ya? Entonces, lo que va ocurriendo va lo siguiente: va a ir ocurriendo siempre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y nunca va a dar el ejercicio que uno espera, en este caso, que siempre sea positivo, que sea siempre creciente, o que siempre vaya decreciendo. Porque a medida que va a ser los números, si son impares, va a ocurrir que la solución va a ser negativa, pero si es par, la solución va a ser positiva. Entonces, cuando ocurra eso, que hay un paréntesis y que el exponente obviamente es la x en este caso, esto no sería función. A diferencia de como lo vimos recién, que si yo obviamente coloco el signo negativo delante, ahí sí se puede graficar. ¿Por qué? Porque el signo negativo nunca, vuelvo a repetir, nunca lo estoy elevando, simplemente yo lo agrego al final. Ya, esa es la diferencia. En este caso, la calculadora o el elemento que yo lo esté realizando entiende que yo elevo el 2 a cualquier número que me se ocurra. 2 elevado a 1 es 2, por lo tanto voy a colocar el negativo, -2. 2 elevado a 3, 8, -8. 2 elevado a 4, 16, -16. 2 elevado a 0 es 1, -1. Entonces el negativo uno se lo agrega al final. Uno no eleva al exponente negativo. Disculpe, la base negativa. Si yo se elevase la base negativa, ocurriría con vuelvo a repetir lo que decía recién, que a veces es positivo, a veces es negativo, a veces es positivo, suponiendo que el valor de x que yo voy dando siempre sea par, en este caso sería siempre positivo. Entonces, eso debo tener cuidado porque a veces uno se equivoca cuando hay un negativo delante de una base y también uno dice, eso es -2 por -2, o eso es -3 por -3. No, si está dentro de un paréntesis, sí. Si está el paréntesis y después está el elevado, sí, eso sería negativo por negativo. Pero si no está dentro de un paréntesis, hay un signo negativo y después un número, ese número yo el que trabajo, pero después siempre le agrego un negativo. Va a ir cambiando obviamente la función. ¿Ya? Entonces tenemos la función exponencial, la cual normalmente la relacionamos con las enfermedades o el crecimiento de bacterias. Entonces, por ejemplo, el típico ejercicio era en matemática que preguntan es como,
Por ejemplo, tengo una bacteria que se duplica cada media hora o cada 15 minutos, no sé, dependiendo la forma de reproducción que ellos elijan. Entonces uno dice ya, si cada media hora es el doble, entonces a la primera media hora, si originalmente habían dos, después a la primera media hora van a haber cuatro. Después a la segunda media hora van a haber ocho. A la tercera media hora van a haber 16. Después a la cuarta media hora van a haber 32. Después de 32 van a haber 64. Siempre en lapsos de media hora, suponiendo que la bacteria se va reproduciendo de esa forma. Y algo ocurría muy, podríamos decirlo, muy específico, en este caso del tema del coronavirus, cuando hablaban del crecimiento exponencial. O sea, ¿qué se refería? Que, por ejemplo, la enfermedad la podían colocar cualquier número delante del elevado en X y podríamos colocar, por ejemplo, 0,8. Entonces, si se fijan, cuando alguien elige un decimal, igual es hacia arriba, pero viene subiendo y después baja. Pero si el número no es decimal, o puede ser un decimal pero mayor a 1, en 2,5, el crecimiento es exponencial como va a ir creciendo. O sea, por ejemplo, en el caso de la pandemia, uno de los primeros bosquejos que se hizo del crecimiento de los contagiados era de esa forma. El primer día había uno, después el segundo día habían cuatro, en el tercer día ya no eran cuatro, sino ya eran como 15 personas. Después obviamente encontraron que se contagiaban más, unas 30 personas. Y al final hasta que llegaba a un punto que se podía estabilizar la curva, algo que se esperaba, que se hablaba bastante. Entonces es lo mismo en este caso. Aunque la diferencia acá es que si es una función exponencial, nunca se estabiliza así como en un rango constante, solamente sigue creciendo, creciendo o viene bajando de manera estrepitosa. Esas son las dos maneras de enfocar concretamente con respecto a la función exponencial. ¿Ya? Entonces ahí uno va respondiendo varios tipos de preguntas que ahí vamos a tratar de resolver. Entonces lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, hay un ejercicio que se llama el ejercicio problema número 4, que está dentro de su manual del estudiante. En este caso es la unidad 4 ya mejor dicho, la unidad 5 ya, de introducción a las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, el problema de eso es lo siguiente, habla de un censo que se realizó en el año 2005. Entonces, el año 2005 se realizó un censo que determinó que la población de los Estados Unidos se puede dar bajo esta fórmula, que vamos a anotar a continuación. Entonces, cuando alguien planteó el ejercicio, planteó esto. Borramos, no guardamos esto y planteó lo siguiente. Dijo que en Estados Unidos la población está definida como N de T, donde N es la cantidad de personas y la T es el tiempo, pero no cualquier tiempo, el tiempo transcurrido después de haber aplicado el censo. O sea, si el censo se aplicó en 2005 y me preguntas en el 2010, yo la T la reemplazo por 5. 5 años, del 2005 al 2010, 5 años. Y no escribo el 2010. Ya es algo que de repente muchos estudiantes se equivocan, muchas personas se equivocan. Es que cuando, por ejemplo, en este caso de los censos, uno dice, ya, se realizó el censo 2005, ¿cuántas personas habrá en el 2020? Ya, entonces, en la T, que es el tiempo, normalmente, o la X, o la Z, la variable que se le dé al problema, igual la reemplazan con el 2020. Entonces nos dan números extremadamente grandes, sobre todo en la función exponencial, porque no es lo mismo reemplazar por un número pequeño, que igual obviamente puede ser que nos dé una solución bastante amplia, pero eh, si elijo un número demasiado grande, obviamente la solución es mucho más grande. Por ejemplo, 3 elevado a 2 es 9, pero 1000 elevado a 2 es 1.000.000. El aumento es bastante grande. Entonces, vuelvo a repetir, en el caso del problema dice que n de t, donde n es la población
de personas que viven en Estados Unidos, pero en millones de habitantes. O sea que cuando encuentro la solución, me voy a indicar en millones de habitantes. Después decide que eso es igual a 227 multiplicado. Si no sé hacer el puntito multiplicado o el valor, ahí escribo ahí, multiplicado, lo va generando solo. Multiplicado, Euler, dice. Euler. ¿Qué es lo que es Euler? Euler es un número matemático que es irracional, muy similar al valor de pi, que en este caso pi es 3,14. Pero el valor de Euler normalmente se describe como Euler, que es alrededor de 2, y algo, ¿ya? Que es un número que cuando uno lo escribe en la calculadora, si no lo escribe bien, ese número va cambiando. Concretamente es único, pero vuelvo a repetir, de repente uno aprieta la calculadora, cualquier valor, y escribe el Euler, que es una tecla normalmente que está al lado del logaritmo natural o junto con el logaritmo natural, que se puede escribir en las calculadoras Casio con un color amarillo que estaba anotado ahí en nuestro teclado o un color rojo. Si ocupo el color rojo, normalmente es el Euler directo. Si coloco con el amarillo, que en este caso normalmente el amarillo se escribe como Shift y apretamos el botón y aparece la letra Euler que está en amarillo, eh, ese sería un Euler que está esperando que lo eleve. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo escribo Euler en amarillo, con la tecla obviamente con el formato amarillo, no me va a aparecer una solución, salvo que yo diga Euler elevado a algo. Ahí me va a aparecer una solución. Pero si escribo Euler solo no ocurre. Y en el caso, obviamente, vuelvo a repetir la misma calculadora, que el Euler esté con letra roja, si ocurre que el Euler es directo, no necesito que elevarlo nada para saber la solución. Entonces en este caso vamos a colocar el Euler elevado a un decimal que es 0.0.075 multiplicado por t. O sea, todo en el exponente. Y colocamos el enter. Pero si se fijan, no se ve nada todavía. Vemos todos los objetos. Y ahí está el crecimiento exponencial que ocurre con la población en Estados Unidos después de haber aplicado el censo. Tenemos los elementos. Vamos a elegir algunas propiedades. Vamos a ajustar un poco las propiedades básicas. Por ejemplo, el X vamos a hacerlo hasta 25 años o 30 años, como queramos verlo. ¿Ya? Hasta ahí 30. Y obviamente los valores mínimo y máximo los vamos a ir anotando acá. Por ejemplo, vamos a anotar del 0 hasta el 1000. ¿Ya? O sea, ahí para ir viendo con mayor detalle cómo va creciendo la población en este país. Recordando que en la parte Y me representa la N y la parte X me representa la T. O sea, la N son los habitantes, pero en millones. O sea, si la solución a mí me da 200, yo no estoy hablando de 200 personas, estoy hablando de 200 millones. En el caso del tiempo, el tiempo simplemente son el tiempo que recurrió desde haber aplicado el censo. Si originalmente se aplicó el 2005, tengo que ver cuánto tiempo ha pasado para que obviamente haya encontrado una cierta cantidad de población. Entonces para eso, por ejemplo, voy a generar una tabla de valores. Tabla de valores. El valor inicial lo vamos a partir con un 0, obviamente no sirve de nada partir con negativos. Y el valor final podemos colocar 20 años. Y el paso de 1 a 1. Entonces, ¿a qué me refiero con ese ejercicio? Por ejemplo, ahí tenemos x0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando partió todo el censo, o sea, a los 0 años, o sea, en el año 2005, habían 227, o sea, 227 millones de habitantes. Al primer año, o sea, al 2006, la población creció 244 millones de habitantes. Eh, Al año 2 de haber aplicado el censo, o sea, al 2007, hay un total de 263 millones de habitantes.
Después sube a 284, 306, 330, 356, 383 millones de habitantes al año 7, o sea, el año 2012, para ser exacto, debido a que pasaron 7 años de haber aplicado el censo. Jóvenes, también me puedo dar cuenta lo siguiente, por ejemplo, ¿cómo va el aumento? El aumento no es constante. ¿A qué me refiero a decir? La diferencia entre la solución 227 con el 244 es la misma diferencia entre 244 y 263. Cosa que no ocurre. Entre 227 y 244 hay una diferencia un poco más grande, como de 17 millones de habitantes. Pero entre 244 y 263 no hay 17 diferencias. Hay un poco más, pues. Hay alrededor de 19 diferencias. Y entre 263 y 284 la diferencia es de 21. Entonces, se va fijando, la diferencia entre uno y otro no es constante, por ejemplo, como la función lineal, que por ejemplo, si alguien coloca 5x más 3, el valor aumenta de 5 en 5, ¿ya? Porque acompaña a la x. Acá no ocurre esa opción. Entonces, por ejemplo, si alguien me preguntase en el 2005 cuántas personas hay, yo digo, si el censo se aplicó el 2005 y me están preguntando cuántas personas había en el 2005, yo digo, no pasó ningún tiempo, pasaron 0 años, por lo tanto, hay 227 millones de habitantes. Si me preguntan el 2013, yo digo el 2013, el censo hizo el 2005, de 2005 al 2013 han pasado 8 años, y ese 8 lo busco en la tabla, digo, 8 son 413 millones de habitantes. Esos son los millones de habitantes que voy a encontrar en este país, en 2013. Luego, me pueden preguntar otras cosas, pues me pueden preguntar la solución, me pueden preguntar cuándo, en qué año la población se va a triplicar con respecto al año que se hizo el censo. Entonces, ¿a qué se refiere que se va a triplicar? Si originalmente habían 227, quiero ver qué pasaría si se triplicara. Yo voy a escribir x va a ser igual al 227, que es el origen de todo esta cantidad de habitantes, y se triplicar. Entonces, coloco igual enter y me saldría la ecuación. Pues. O sea, alguien diría x igual a 3, 227. O sea, no es x, es y, porque estoy preguntando los habitantes. Y. Entonces, concretamente serían alrededor de un poquito menos de 700 millones. 227 por 3, si yo lo multiplicase, 7 por 3, 21. 2 me sobra, 3 por 2 son 6, más el 2 serían 80, 81, más el 2, más el 3 por 2 son 6, 681. 681 millones de habitantes yo espero llegar. Entonces la pregunta es, ¿cuándo ocurriría esos 681? Veo que está en la recta en este caso y vamos a escribir una intersección. Puedo escribir el comando o simplemente buscar la opción intersección, entre este caso entre el objeto verde, que es lo que estoy buscando, y el objeto A. Y me indica un punto llamado A, en este caso. Ese punto, intersección, quiere decir que a más o menos al tiempo 14.64 años de haber aplicado el censo, van a haber 681 millones de habitantes, que sería el triple de 227. Entonces, a los 14 años, algo me va a decir, entonces la respuesta uno no dice a los 14 años de haber aplicado el censo, simplemente uno dice, se aplicó el censo 2005, le sumo 14, sería como el 2019, o sea, el 2019, según la fórmula de aplicación de ese censo, habrían 681 millones de habitantes. Y ahí tengo ya la respuesta. Otra pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría? Me preguntan, ¿cuándo la población habrá 500 millones de habitantes? Entonces, normalmente los preguntan con todos los números, ahora los preguntan con todo el cero. Si habla de millones, habla de miles. Entonces, en este caso, uno lo que hace es lo siguiente. Si me preguntan, vuelvo a repetir, 500 millones, yo no escribo 500 millones. ¿Ya? No escribo ese número tan grande. Lo que yo escribo es 500. ¿Por qué? Porque recuerden que si alguien habla de millones, ya
yo tengo que fijarme en la función. O sea, la función dice que ya toda la solución está expresada en millones. Yo lo multiplico por un millón, le agrego cero en este caso a mi respuesta. Entonces, en este caso, la solución fue 227. Eso quiere decir que 227 lo multiplico por un millón. Son 227 millones, en verdad, está hablando la función. Normalmente en el aspecto económico se trabaja de esa forma. Normalmente las funciones no son, o la fórmula para trabajarlas no son demasiado eh, grandes. Trabajamos con números pequeños, pero para representar números grandes. ¿Ya? Por ejemplo, representar millones, miles de pesos. Entonces uno dice, por ejemplo, que yo quiero decir, la ganancia va a ser 5.000. Voy a expresarlo en miles. Entonces, cuando escriba la función, la solución va a ser un 5. Pero yo tengo que tener claro que ese 5 en verdad representa un 5.000. Si veo un 100, ese representa un 100.000. Porque en el ejercicio yo anoté, o en este caso la consideración, en el problema estaba explícito que el resultado estaba en mil. Si está en millones, obviamente, si la solución me dio en 10, esos 10 millones. ¿Ya? Si no está explícito eso, si lo indica que está en mil y no está en millones, simplemente significa el número. Por ejemplo, el caso de la bacteria, cuando se reproducen, uno no coloca miles ni millones, simplemente coloca cuántas bacterias había originalmente. Entonces, volviendo al tema, si me preguntan 500 millones, yo escribo 500. ¿Ya? Y vuelvo a la intersección, en este caso una intersección, y elijo la variable que está en rojo, más la variable en violeta. Entonces tenemos el punto B, ahí se junta. Voy a mi calculadora, a la parte de la calculadora, y veo que para que hayan 500 millones de habitantes, 500, la solución es 10.52, o sea, tienen que pasar 10.52 años. O sea, si se aplicó el 2005, para que pasen 10.5 años, eso quiere decir que el 2015, a mediados del 2015, van a haber esos millones de habitantes. Entonces, eso es una manera de ver los ejercicios utilizando el GeoGebra, sobre todo en los modelos parabólicos. Ya normalmente estos valores, eh, el X, son representados por unidades de tiempo, que pueden ser años, minutos, segundos, y la variable Y, que es la que está en formato vertical, o la solución del problema, igualmente son representados por ganancias, utilidades, también puede ser cantidad de una población, todos esos elementos que uno tiene en este tipo de ejercicio. Entonces ahí tenemos uno de los problemas clásicos que uno realiza de la función exponencial. De ahí vamos a desarrollarlo ya de forma eh, con el cuaderno, obviamente, para que lo puedan ver. Entonces ahí tenemos el funcionamiento. Pero no todo problema siempre indica con función exponencial creciente. Hay veces que el problema va decreciendo. Como por ejemplo el siguiente. Vamos a borrar acá. También borramos eso y borramos esa solución. Entonces, uno de los problemas que también que se puede ver es el siguiente, el problema 5 que está en su manual, que habla de unos elementos, que en este caso los conejos, que fueron introducidos en una zona de caza. Entonces, según el problema dice, una cierta cantidad de conejos se introduce en una zona de caza. Entonces, en un lugar que se cazaban conejos, o liebre en este caso, ubicaron conejos, para que de tal manera que se fueran reproduciendo y obviamente cazarlos. Entonces, el número nt de conejos está definido de la siguiente manera. NDT es igual a 1000 por 0.8 elevado a t. Entonces, eso me indica el ejercicio. Donde nt son el número de conejos específicamente y el t el tiempo en años de que ha transcurrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando veo el ejercicio veo esta función exponencial, que los conejos, a medida que pasa el tiempo, se van a ir acabando, se van a ir
van a ir muriendo, entre comillas, se van a ir aniquilando. O sea, a medida que pasa el tiempo, esos conejos van disminuyendo. Concretamente lo puedo ver en una tabla de valores. Si el gráfico no me queda claro, lo puedo ver en una tabla de valores. Por ejemplo, de 0 igual a 20, y me percato que originalmente en el año 0 había 1000 conejos. O sea, cuando partieron con la idea de llevar conejos a un lugar para después cazarlo, vieron que había 1000 conejos. Entonces llevaron 1000 conejos ellos a la zona de caja. Entonces, después al cabo de un año, ya no hay 1000 conejos, hay 800 conejos. Al cabo del segundo año, ya no hay 800, sino 640 conejos. En el tercero, hay 512. En el cuarto, hay 409,6. O 409 conejos, ¿no? Uno nunca los convierte en decimal en este caso. En el quinto año, hay 327 conejos. Después 262, 209. Van bajando la cantidad de conejos a medida que ha pasado el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si me preguntan, ¿cuántos conejos había inicialmente? Inicialmente habían 1000 conejos. O sea, porque cuando la X valía 0, habían 1000 conejos. Después de 7 años, ¿cuántos conejos habría? Con el X igual a 7, son 209 conejos. O sea, originalmente habían 1000, pero después de 7 años ya quedan 209 conejos ya vivos. No hay tanto. Eh, si nos preguntan la otra opción, ¿qué pasa si hay 160 conejos vivos? ¿Cuántos años pasaron? Entonces, en este caso, si quiero saber cuántos son 160 conejos, en cuánto tiempo, escribimos igual 160 y me va a entregar una recta que está en violeta. Y voy a buscar la intersección entre esa recta que está en violeta y la forma. Me va a indicar un punto A. Y ese punto A quiere decir que cuando la X, o en este caso la variable del tiempo, sea de 8.21, o sea, cuando hayan pasado 8 años y algo, van a quedar los 160 conejos en esta zona de casa, ya que a medida que va pasando el tiempo, estos conejos van disminuyendo. Entonces, ahí tenemos otro problema en base utilizando el GeoGebra de la utilización de la función exponencial. No sé si hay alguna pregunta, chicos, alguna consulta que tenga con este tipo de funciones. Si no hay dudas, vamos a continuar. Entonces, viendo esa variable, tenemos los elementos acá ya listos para trabajar. Pero, ¿qué pasaría si yo no tengo en ese rato el GeoGebra? ¿Cómo puedo solucionar los problemas? O sea, el de la función lineal ya vimos que se hace con la ecuación de la recta. Si la función es cuadrática, se puede aplicar en la ecuación de segundo grado. Pero ¿qué pasa cuando es exponencial? Entonces, para eso vamos a desarrollar algunos ejercicios utilizando la pizarra. Vamos a hacer lo mismo que los que hice recién, pero utilizando la pizarra. Vuelvo a repetir, si el GeoGebra no funciona, pero si funciona, es mucho mejor ocuparlo. Ya esa es la idea. Vamos a borrar acá, ese es otro problema de otra índole. Entonces vamos a la pizarra. Entonces, suponiendo que yo quiero hacer el problema número 4, vuelvo a repetir el que hice recién, lo vamos a copiar. Que es el siguiente. Entonces tenemos el problema 4. En el año 2005 se realizó un censo. Se determinó que en la población de los Estados Unidos se puede estimar el modelo de tal valor.
donde están millones de habitantes, y la variable t es el tiempo en años después de haber realizado el censo. Y de acuerdo a esa información, ¿cuál era la población de Estados Unidos en el año 2005? ¿Cuál era la población este año en el 2013? ¿En qué año la población se va a triplicar? ¿Y en qué año la población será 5 millones, 500 millones de habitantes? Entonces, y después les preguntaban la gráfica. En este caso, la gráfica uno simplemente dice, voy a reemplazar por uno, por 2, por 3, por 4. Y ahí recién voy a graficar. Y más o menos con esos datos ya quedaría más o menos claro cuál es el comportamiento de la figura. Pero vamos a responder las primeras preguntas. Entonces, en este caso, vuelvo a manifestarle que qué pasaría si no tengo GeoGebra a mi disposición para resolver estos problemas. Entonces, para eso, vamos a ocupar lo siguiente. Solamente con nuestra calculadora, obviamente, podríamos demostrar. Nuestro ejercicio. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos la función. Ya viene lista, viene armada, ya no hay mucho que crear. Me indican que n de t es igual a 227 por Euler elevado a 0.075t por t. ¿Ya? Entonces, en la primera pregunta, me dicen cuál será la población de Estados Unidos en el año 2005. Como yo les decía que el n, en este caso, lo indica la población en millones, y la t lo indica el tiempo de haber transcurrido el censo. Entonces, en la pregunta A, como nos preguntan por el 2005 y el censo se aplicó el 2005, yo digo que la t vale 0, ¿ya? Por el hecho de que ocurrió el año 2005. Entonces vamos a reemplazar n de 0. Entonces cada vez que vea la t yo voy a reemplazar por 0. 227 por Euler 0.075 multiplicado por 0. Va a ocurrir lo siguiente. Si lo hago por parte, sería el 227 se va a mantener, el Euler también se va a mantener porque lo estoy realizando por parte. Multiplico 0.075 por 0, eso es 0. 0.075 por 0 es 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Luego, en 227, digo el Euler elevado a 0. Euler elevado a 0 es 1. ¿Por qué? Porque según propiedad de las potencias, todo número elevado a 0 es 1. ¿Ya? Eso deben recordarlo. Todo número elevado a 0 se convierte en 1. Por lo tanto, 227 multiplicado por 1 es 227. Eso quiere decir que cuando n sea 0, o en este caso n de 0, o el tiempo sea 0, van a haber 227 millones de habitantes. Lo mismo que vimos en el Excel, en este caso, disculpen, en el GeoGebra, lo podemos ver en este caso utilizando el sistema de lápiz y papel. ¿Ya? Eso tenemos la solución. En la pregunta B, muy similar, pero acá me dice que del 2013. Entonces yo digo, del 2013 del 2005 al 2013 han ocurrido 8 años. Por lo tanto, ahora la t la voy a reemplazar por 8. Entonces voy a escribir n de 0 es igual a 227 por Euler 0,075, lo vamos a multiplicar por 8. Entonces en este caso, yo con mi calculadora puedo escribirlo completo el ejercicio y desarrollarlo, o también hacerlo por parte. Por ejemplo, acá lo voy a hacer por parte. Entonces la primera parte no la vamos a multiplicar, o sea el 227 se va a mantener, y el Euler se va a mantener también, pero voy a multiplicar 0,075 multiplicado por el 8.
Y al hacerlo, eso me da un resultado de 0,6. Al multiplicar 0,075 por 8. Por último, voy a calcular cuánto equivale el Euler elevado a 0,6. Para eso, tengo dos maneras de hacerlo. La primera manera es ocupando mi calculadora que aparezca la letra E. Y hay una E que aparece con una X encima y una E sola. Entonces yo tengo que elegir cuál de las dos voy a ocupar. Si ocupo la E que viene con una X, que es una E amarilla, yo aprieto Shift E y va a aparecer una letra E más redondita. ¿Ya? Eh, y escribo el 0.6 al costado. Nada más que eso. Y eso me va a indicar es que es 1.8221. Ya lo escribo en correo decimal. Si escribo la E que está en rojo, aprieto la opción alfa, después aprieto la E y me sale como una E en formato ya no tan no tan redonda, podríamos llamarlo como lo que en el Word llama tipo de letra cursiva. Entonces me sale como una E en cursiva. Y acá obviamente tengo que escribir el elevado y después el 0.6 para que me indique la misma respuesta, que es 1.8221 y vienen más decimales. En este caso con 4 decimales está bien para hacer un ejercicio y multiplico el 227 por el 1.8221 y me da una solución de 413 millones. Si lo redondeo a 100 decimal como solución final, voy a la respuesta que era 413. Al igual que cuando lo hice con GeoGebra, también me indicó que la solución era 413. Entonces cuando llego y reemplazo, sobre todo en el número Euler, el número Euler tiene esa particularidad, ya que es no un número exacto, ya concretamente el número Euler es alrededor de 2.718, después 28, 18, 28 y va cambiando, o sea, no es constante, entonces ahí lo podemos ocupar. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera ocupar el valor de Euler y no lo sé concretamente, no sé ocuparlo en mi calculadora, yo podría escribir 2,718. ¿Ya? Con eso bastaría. Ya no es necesario que ocupe el valor del Euler completo, pero lo ideal es que lo puedes ocupar. El número 8 que estaba multiplicando, el número 8 que estaba multiplicando, se multiplicó que arriba, estimado, se multiplicó con el 0075 y eso nos dio el 0,6. Eso fue lo primero que usé. Entonces el 8 multiplica, en este caso, a la expresión. Y después el exponente se va resolviendo. No sé si tiene otra pregunta. ¿A ese 8 se refería o a otro 8? Entonces, como te explicaba, el 8 se multiplica con el 0075 y se convierte en un 0,6. ¿Ya? Entonces, no sé, el 8 que tú me preguntabas recién, vuelvo a repetirlo. En este caso lo vamos a colocar en verde ahí para que lo notes. Eso se multiplica. Entonces, eso con eso, se va multiplicando. En un solo número. Y eso te da el 0,6. Y acá le puse 0, ¿cierto? Y acá en verdad no es 0. Acá es N8. He olvidado que lo debemos reemplazar por 8. Y ese 8 que está en el paréntesis no está multiplicando la n. Simplemente es, es como una indicación. Ah, yo reemplacé por 8 la t. O la x. O la z, la letra que sea. Entonces eso me indica los valores que están dentro de los paréntesis en la función. Acá yo reemplacé por 0. Acá reemplacé por 8. Si escribo n paréntesis 5, reemplacé por 5. Ya solamente eso, para indicar por cuál hay que reemplazar. Entonces, ahí tenemos las dos preguntas y vuelvo a repetir. Si es que no tengo el GeoGebra, puedo llegar a estas soluciones. ¿Ya?
solamente reemplazando. Vamos a borrar un poco acá para hacer el C y el D, ¿ya? Entonces, en este caso, yo sé que quiero hacer el ejercicio C de la siguiente manera. Entonces vamos a borrar acá. Entonces voy a elegir lo que voy a borrar. No voy a borrar la fórmula, porque no me interesa borrarla. Borramos ahí. Y vamos a notar lo siguiente. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se va a triplicar las personas que, en este caso, que había originalmente? Entonces uno dice, pucha, yo originalmente habían 227, eso lo habíamos notado recién. Pero yo quiero que ahora esto se triplique. Entonces, originalmente eran 227, lo multiplicas por 3. Entonces, 227 multiplicado por 3, algo que hicimos recién, es 681. ¿Ya? Entonces yo quiero buscar ese número, concretamente. O sea, ¿cuánto tiene que valer t para que haya 681? Entonces uno dice, la solución son 681, la fórmula es 227 por Euler elevado a 0075 multiplicado por t. Entonces el 227 que está multiplicando va a pasar dividiendo. O sea, queda 681 partido por 227. Euler 0,075 multiplicado por t. Lo dividimos, eso es 3. Igual a Euler 0,075 multiplicado por t. Entonces nos queda esa expresión. 3 es igual a Euler elevado a 0,075 multiplicado por t. El problema es que yo quiero saber cuánto vale esa t. ¿Ya? Entonces, cada vez que ocurra lo siguiente, cada vez que yo tenga el número de Euler, yo voy a aplicar una tecla que no viene en mi calculadora, que muchos le llaman IN, pero se llama en verdad una L y una N. LN. Entonces nosotros vamos a multiplicar todo por LN, que es logaritmo natural. Solamente cuando esté el Euler, con el LN. Entonces esto se convierte que le pongo una H. Esto se convierte en LN3 y esto se convierte LN Euler 0,075 multiplicado por t. Luego de eso, ocupamos algo que se llama una propiedad. Propiedad. Y la propiedad indica lo siguiente. Que todos los números que esté elevando a un valor que está dentro, a un valor que está de un logaritmo, pasa adelante multiplicando. O sea, el 0,075 multiplicado por la t va a pasar adelante y lo a multiplicando, en este caso, al logaritmo natural de Euler. Y este ln de 3 se va a mantener ahí. Luego de haber hecho eso, yo junto los logaritmos naturales en un sector, en este caso el logaritmo natural de 3 con el ln de e. Tiene que ser igual a 0,075 multiplicado por t. Lo calculamos, digo, ln de 3 dividido ln de e. Eso me da un total de, voy a escribirlo con 3 decimales para que se parezca a la respuesta que tenemos acá, 1.099 y el 0.075 por t. Entonces, ese 0.075 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Se va fijando en un proceso bastante largo.
Entonces lo voy a continuar acá al costado. ¿Ya? ¿Ya? Ahí lo vamos a continuar para que no se pierda. Entonces el 1,099 va a estar dividido por el 0,075. Y vamos a ver qué número nos va a dar. 1,099 dividido 0,075. Y eso nos indica que es igual a 14,65. Que sería la T. Lo mismo que descubrimos con el GeoGebra recién, que era 14,6 años, alrededor del año 2019. En este caso ocurre la misma consideración. Entonces, la gracia acá de este tipo de ejercicio, lo que es la forma de resolverlo siempre es la misma. Si hay un número que está multiplicando, pasando dividiendo, si está sumando, pasando restando, siempre esa idea. Pero en este caso lo que hay que hacer es un pequeño cambio. Si el número que viene trabajando el ejercicio es un Euler, yo lo reemplazo en este caso por logaritmo natural. Entonces le aplicamos logaritmo natural adelante de todos los valores. Luego aplicamos la propiedad del exponente del logaritmo, pasa a multiplicar el logaritmo. Y finalmente me dedico a calcular los logaritmos según el problema que lo tengamos definido. Entonces ahí tenemos la respuesta. Entonces, el problema de trabajar con logaritmos ocurre que de repente uno no está acostumbrado a trabajar con logaritmos, a diferencia, por ejemplo, trabajemos con números reales o números enteros. Ya, por ejemplo, uno está acostumbrado, no sé, si alguien habla de 10, no sé, pues 10 unidades de algo. Si alguien habla de logaritmo, normalmente el logaritmo de 5, nadie asocia el logaritmo de 5 a nada. Entonces, los logaritmos, las aplicaciones de ellos son más que nada más de carácter científico, y además de carácter técnico. ¿No? Por eso no toda la gente asocia bien los logaritmos. Por ejemplo, los terremotos se puede trabajar con logaritmos. Eh, los niveles de ruido también se trabaja con logaritmos. ¿Ya? O todo lo que tenga que ver con potencia también se podría trabajar con logaritmos de manera más, podría decirle, más sencilla de aplicar. Entonces ahí tenemos un ejercicio hecho paso a paso de qué pasaría con ese con esa expresión. Y si yo quisiera hacer la D, lo hago el mismo procedimiento. La única diferencia es que ya no sería el 681, sino con 500. Porque habla de 500 millones de habitantes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer este problema con la D, ya por ejemplo esto ya no me sirve. No sirve nada haber multiplicado por 3. No me sirve nada ese. Y no me sirve nada ese. Bien, entonces si me pregunta por 500 millones, coloco el 500 y coloco el 500. Entonces yo con mi calculadora digo, 500 partido por 127. Ya no es ese 3 que teníamos ahí. Vamos a escribir ahora cuánto sería realmente. Entonces ese 3 ya no existe para mí. Sería 2.202 o 203 si lo quiero escribir con aproximado. Ya, eso es la solución. Aplicamos logaritmo, se convierte en logaritmo. Aplicamos la propiedad. Luego lo dividimos por el logaritmo de Euler. Entonces en este caso, el logaritmo natural de 202, disculpe, 2.203 dividido el logaritmo natural de Euler. Ya no me da la misma respuesta que recién. También va cambiando. Entonces ese número lo vamos a borrar.
Por consiguiente, esa solución también la vamos a ir borrando. Entonces esto sería, si lo escribo, vuelvo a repetir con 3 decimales y aproximándolo, 790. 0790. Eso es 0,790. Y al dividirlo con el valor que nos está indicando abajo, 0075, me va a dar la solución que igual en el GeoGebra habíamos calculado recién, que es igual a, borramos acá, 10,53. O sea, tienen que pasar 10 años y medio para que hubieran los 500 millones de habitantes. ¿Qué se pregunta? Recién eran 14 años para que hubiera el triple. Y en este caso, para que hubieran 500, deben ocurrir 10 años. Entonces, ocupando logaritmos, en este caso logaritmo natural, se puede trabajar para este tipo de problemas. No sé si hay alguna consulta, todo claro, dudas. Entonces, el logaritmo natural, por si acaso, solamente se ocupa cuando hay Euler. Si no hay Euler, no se ocupa el logaritmo natural. Por ejemplo, el siguiente, vamos a borrar acá. Después todo esto queda grabado y lo pueden copiar. Es esto. Con el del conejo que le habían mencionado recién. Por ejemplo, si me preguntan inicialmente cuántos conejos habían, yo reemplazo por 0, por 7, por 3, por 4 y voy calculando. No hay problema. Si lo que cambia acá en la pregunta C. Si me pregunta que quieren que haya 160 conejos vivos, o sea, quiero que 160 sea la solución y obviamente esto sea 1000 multiplicado por 0,8 elevado a 3. Lo que cambia acá es lo siguiente: ese 1000 que estaba multiplicando pasa dividiendo, hasta ahí muy parecido al ejercicio anterior, ¿no? Cuando nos preguntaron los 500 millones o la otra variable, yo divido, eso es 0,16, el 0,8t, pero yo los voy a convertir en logaritmo, no en logaritmo natural, porque no existe el e. Cuando existe el e es logaritmo natural, cuando no es logaritmo tradicional. Logaritmo de 0,16, logaritmo de 0,8. El logaritmo normalmente está escrito como log ahí en nuestra calculadora. Luego esa t ocupamos la propiedad. Entonces sería logaritmo de 0,16 igual a t logaritmo de 0,8. Juntamos los logaritmos en un sector, logaritmo de 0,16 partido por logaritmo de 0,8. Eso es igual al t. Escribimos en la calculadora, logaritmo de 0,16 dividido log o logaritmo de 0,8 y eso da un total de 8,21. O sea, al cabo de 8,21 años van a ver eso, los conejos que habíamos dicho recién, que eran 160. Lo mismo que hicimos con GeoGebra también lo podemos hacer en forma escrita. ¿Ya? Entonces todo lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos haciendo esos cálculos, lo puede ocupar GeoGebra. Entonces yo soy bastante libre de elegir, puedo ocupar GeoGebra
o simplemente voy a hacer mis ejercicios con lápiz y papel, ya, para que lo tomen en cuenta. Y con eso vamos a ir quedando el día de hoy, estimados. Si no hay duda, dejamos la grabación hasta acá.